Qué gran momento para sumergirnos en este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que sinceramente es alucinante. Vamos a intentar desmitificar un viaje increíblemente complejo que está ocurriendo ahora mismo de manera constante dentro de cualquier ordenador. Me refiero al viaje de los datos entre las unidades centrales de procesamiento, que son ultra rápidas, y el hardware periférico, que comparativamente es bastante lento. Nuestro objetivo hoy es entender exactamente cómo la arquitectura de los sistemas logra salvar esta brecha de velocidad tan brutal, y lo vamos a ir viendo paso a paso. Nuestra hoja de ruta es muy clara. Empezaremos viendo cuál es el cuello de botella físico, pasaremos a la anatomía del almacenamiento, el salto tecnológico de CHS a LBA, el control de transferencia, el famosísimo acceso directo a memoria y, por último, los procesadores dedicados. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El cuello de botella. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo se comunica de forma eficiente un procesador de 200 MHz con una impresora que saca 20 páginas por minuto? Es literalmente la colisión frontal de dos mundos completamente distintos. Por un lado tenemos el reino de los nanosegundos ahí dentro del procesador y por otro, el mundo de los milisegundos o incluso de los segundos enteros que rigen los dispositivos mecánicos. La diferencia es abismal. Para poner esto un poco en perspectiva, hagamos unos números rápidos. Imaginemos un procesador funcionando a 200 MHz, con un ciclo por instrucción o CPI de 2. Básicamente esto significa que el procesador tarda apenas 10 nanosegundos en ejecutar una instrucción completa. Es una barbaridad de rápido. Y ahora, supongamos que nuestro objetivo principal es mover un bloque de datos de 10 kilobytes desde la memoria principal. Parece poca cosa, ¿verdad? Pero claro, la cuestión es que estos datos no tienen un pase BIP directo. Tienen que pasar a través de un módulo de entrada/salida. Este módulo actúa como una especie de intermediario, un paso fronterizo absolutamente crítico en la arquitectura. Es la frontera literal entre esa velocidad de vértigo y el mundo exterior. Y aquí es donde las matemáticas nos dan un buen golpe de realidad. El destino final de esos datos es una impresora que va a 20 páginas por minuto, asumiendo unos 3000 bytes por página. Si echamos cuentas, la impresora va a necesitar 10 segundos completos para imprimir todo esto. Si la CPU tuviera que quedarse de brazos cruzados gestionando este envío byte a byte y esperando a la impresora, se quedaría bloqueada durante 10 segundos. En tiempo de computación os aseguro que 10 segundos es una auténtica eternidad. Sería como si el ordenador se quedase totalmente congelado cada vez que mandamos a imprimir una mísera página. Totalmente inviable. Pasamos al punto número 2. Anatomía del almacenamiento. Este problema del cuello de botella se vuelve aún más dramático cuando hablamos de almacenamiento magnético masivo, porque ahí las barreras físicas son brutales. Un disco duro magnético clásico es una obra de arte de la micromecánica. Tenemos platos girando a muchísimas revoluciones por minuto y cabezales que literalmente vuelan sobre un colchón de aire a una fracción minúscula de milímetro. Pero claro, mover cualquier cosa física requiere tiempo. El brazo mecánico tiene que desplazarse físicamente para encontrar el dato, lo que llamamos el tiempo de búsqueda. Los datos de origen nos hablan de un tiempo de búsqueda medio de 13,5 milisegundos. Si lo comparamos con los 10 nanosegundos de la CPU que comentábamos hace un momento, es un proceso desesperadamente lento. Lo que nos lleva al punto número 3, de CHS a LBA. Para que el sistema operativo no se volviese completamente loco gestionando todas estas geometrías físicas tan enrevesadas, a la industria no le quedó otra que inventar capas de abstracción. Históricamente se usaba el estima CHS, que significa cilindro cabeza al sector. Básicamente, esto obligaba a la placa base a saber el punto físico exacto donde estaba la hoja del disco en cada momento. A medida que los discos tenían más y más densidad, esto era insostenible. Y así nació el LBA, o direccionamiento lógico de bloques. Lo que hace el LBA es una genialidad. Oculta por completo todo el engorro mecánico y le dice al sistema que el disco es simplemente una secuencia lineal e impecable de bloques, numerados del 0 hasta el final. Muchísimo más elegante, ¿a que sí? Punto número 4. Control de transferencia. Vale, una vez que organizamos la geometría, seguimos teniendo el problema de la velocidad. Así que vamos a ver qué trucos de software y hardware se inventaron para salvar esta enorme distancia en rendimiento. Todo empezó con lo que llamamos entrada/salida programada. Es el método más primitivo. Aquí la CPU tiene el control absoluto de todo. El procesador le da una orden al periférico y se queda metido en un bucle infinito preguntando «¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo?» una y otra vez hasta que el dispositivo por fin responde. Como os podéis imaginar, las desventajas de hacer esto son terribles. Provoca un bloqueo absoluto del 100% en la CPU. Para que nos hagamos una idea con datos concretos, si un disco tarda 10 milisegundos en estar listo, un procesador moderno de 3 GHz tiraría a la basura unos 3 millones de ciclos de instrucción solamente esperando. Es un desperdicio masivo de recursos.
Y esto nos muestra clarísimamente por qué la tecnología tenía que evolucionar de forma urgente. El siguiente paso lógico fue la entrada-salida por interrupciones. En lugar de estar preguntando sin parar como un disco rayado, la CPU le dice al dispositivo, oye, avísame cuando termines, y se pone a hacer otras cosas útiles. Cuando el periférico por fin está listo, manda una señal eléctrica, una interrupción. Ojo, esto no es magia pura, requiere que el procesador guarde lo que estaba haciendo, lo cual tiene su propio coste. Pero al menos libera la CPU de esa espera activa y le ahorra millones de ciclos. Un avance fenomenal. Llegamos al punto 5, el famosísimo acceso directo a memoria, o DMA. Aunque las interrupciones están genial, cuando hablamos de mover cantidades realmente masivas de datos, se siguen quedando muy cortas. Y aquí es donde entra el verdadero protagonista de la historia para los dispositivos rápidos. Fijaos en la arquitectura porque hay un chip que destaca sobre el resto, el controlador de acceso directo a memoria, el DMA. Este chip funciona como un maestro secundario de los buses del sistema. Su trabajo es quitarle de encima a la CPU todo el engorro de tener que mover físicamente los datos entre la memoria y el periférico. La lógica detrás de esto es súper elegante. Primero, la CPU configura el DMA. Le dice exactamente de dónde sacar los datos, a dónde llevarlos y cuántos son en total. Y listo, la CPU se desentiende por completo del tema. El DMA solicita el bus y transfiere la información de manera totalmente autónoma. Y atención a esto. Solo cuando ha terminado de mover absolutamente todos los datos, el DMA levanta la mano y le manda una única interrupción a la CPU para avisar de que ha terminado. Es una optimización sencillamente maestra. Si lo resumimos, la evolución hacia la eficiencia es de manual. Pasamos de tener la CPU ahogada al 100% de carga con la entrada-salida programada. Luego mejoramos a una carga intermitente usando interrupciones, que viene muy bien para cosas más lentas como teclados o ratones. Y finalmente llegamos a una carga mínima para el procesador gracias al DMA. Hoy en día el DMA es absolutamente obligatorio y vital para que componentes rápidos como los discos duros o las tarjetas de sonido puedan funcionar bien. Y terminamos con el punto 6, los procesadores dedicados. Justo cuando parecía que el DMA era el límite de la tecnología, resulta que hay un nivel superior, la cúspide de la arquitectura, que se usa en los entornos empresariales más bestias. En los ordenadores gigantes, los mainframes, el DMA evoluciona hasta convertirse en procesadores de canal. Ojo, ya no son simples controladores, son CPUs completas e independientes dedicadas en exclusiva a la entrada-salida. Tienen sus propias instrucciones, que se llaman palabras de comando de canal, o CCW, son capaces de ejecutar programas en la memoria para organizar, buscar y manejar datos de decenas de dispositivos al mismo tiempo, de forma asíncrona, y todo esto sin molestar lo más mínimo al procesador principal. Es el desacoplamiento total, el divorcio perfecto entre procesar la lógica y transportar físicamente la información. Y bueno, esto nos deja con una reflexión bastante profunda. Hemos visto que toda esta complejidad arquitectónica en el fondo se inventó para parchear la tremenda lentitud mecánica de los platos y las agujas de los discos antiguos. Pero claro, hoy en día tenemos dispositivos de estado sólido, los famosos SSD, que eliminan de un plumazo esas latencias y esas piezas móviles. Entonces, la gran pregunta que queda en el aire es, si ya no tenemos esos cuellos de botella físicos, ¿cómo se van a reescribir las reglas de la arquitectura en el futuro? Es para pensarlo, desde luego. Ha sido un auténtico placer compartir este rato con quienes nos escucháis. Espero que este análisis os haya resultado súper útil e interesante.